J.R.R. Tolkien y George R.R. Martin son los pesos pesados de la épica fantástica en el inicio del siglo XXI. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿En qué se parecen? ¿Es superior un autor sobre el otro? En este video hablaremos sobre estos dos autores. Pero antes de continuar, me gustaría que te suscribieras al canal y le des clic a la campanita para que te avise cuando subimos un nuevo video. La comparación entre producciones culturales es tan injusta como inevitable. Injustas porque cada obra debe ser juzgada en contexto porque enfrenta variables sociohistóricas específicas y el conjunto de herramientas narrativas de las que dispone es diferente entre una y otra. Al mismo tiempo, son inevitables porque están impulsadas por una mezcla de morbo y entusiasmo que provoca que hagamos lo imposible y las enfrentemos al menos simbólicamente. La siguiente reflexión la hacemos en torno a la obra de los autores como abstracción. No abordamos aspectos específicos de la trama ni el desarrollo de argumentos. Tampoco se trata de un análisis literario. Además, para ser todavía más específicos, los comentarios se concentran alrededor de lo que sabemos a partir de sus obras cumbre, El Señor de los Anillos y Canción de Hielo y Fuego de Tolkien y Martin respectivamente. Se sobreentiende que sin la obra de Tolkien no existiría la de Martin, y para muchos eso podría zanjar el debate, pero la comparación debe entenderse como un ejercicio creativo. Para cualquier entendido de la cultura pop, no hay dudas de que un enorme porcentaje de que el contenido alrededor de la fantasía o la épica tiene una deuda directa con Tolkien. Además, sobra decir que estamos obviando que hay docenas de escritores y sagas que sumaron al entorno fantástico literario y cinematográfico entre uno y otro, simplemente que para fines de esta reflexión no los estamos tocando. John Ronald Reuel Tolkien no necesita una presentación elaborada. Él es un antes y un después en el mundo de la fantasía. Fue un erudito inglés con una impresionante formación académica que demostró que los cuentos de hadas y las mitologías son la fuente original de todos los relatos humanos que nos cautivan desde siempre. Su obra se nutre del profundo conocimiento que tuvo sobre historia, poesía e idiomas. En pocas palabras, creó el estándar moderno del cómo se cuenta una historia mágica. Y así fue hasta el 6 de agosto de 1996, cuando la publicación de Juego de Tronos de George Raymond Richard Martin, el primer volumen de Canción de Hielo y Fuego, salió. Detalles más, detalles menos. El arquetipo forjado por El Señor de los Anillos se había repetido y reproducido durante décadas. Es decir, la revelación de un elegido que debe iniciar el famoso arco del viaje del héroe y completar así una misión para enfrentar el mal encarnado. En el desarrollo de esa encomienda moral, el elegido es acompañado por todo tipo de criaturas fantásticas. Y muy importante, al final, el bien siempre triunfa. Martin opinó diferente. El escritor estadounidense con formación de periodista y con un oficio de guionista televisivo, configuró un universo fantástico con otros matices, más diversos, más inmediatos. A diferencia de Tolkien, no se formó leyendo clásicos y aprendiendo lenguas muertas por diversión, sino que lo hizo con cómics, series de televisión y películas. A decir de autores contemporáneos, lo que hizo Martin generó un cambio en el tipo de historias que se hacen dentro del género fantástico, porque si bien Canción de Hielo y Fuego es una saga de fantasía medieval con todas las de la ley, dragones, magia, brujas, caballeros, criaturas terribles y demás, él sumó elementos propios de otros géneros como el terror, las novelas de intriga, política y hasta temas económicos. Como anécdota de la postura que cada autor toma ante el género fantástico, cabe mencionar que Tolkien confesó que le interesaba más la creación de lenguas y mitos que otras partes de su historia. De hecho, él creó más de 15 idiomas. Mientras Martin confesó a su vez que le aburría un poco la creación de la estructura de las lenguas funcionales dentro de su obra, por lo cual para la adaptación televisiva de su obra dejó la encomienda a un equipo de lingüistas para no preocuparse de eso. Un detalle que da cuenta de dos formas diferentes de abordar lo mismo, solo eso. Dicho lo anterior, comencemos. La primer gran similitud entre ambos es al mismo tiempo el primer punto de diferenciación entre los autores. La magia, la fantasía lo es precisamente por las características que elevan un relato por encima de la realidad, por todos esos elementos extraordinarios fuera de lógica y materialidad. Tolkien fue un autor fascinado y consagrado a ella. En su obra es constante y lo rodea todo, aunque los relatos sobre su esplendor se nombren en tiempo pasado. Su obra y consecuencias son palpables para todos y sus personajes la viven. En Martin no es así. A pesar de que es una descripción fácil y a la mano, Martin no es un Tolkien moderno, ni mucho menos. Después de la primera y segunda capas, en lo fundacional de sus universos no se parecen entre sí. Su obra se define como fantasía medieval, sí, pero si lo meditamos un poco, la magia tiene un papel muy limitado en la historia.
o existe como algo perdido que tiene intervenciones muy esporádicas y definitivamente no se puede comparar a la presencia absoluta que tiene en Tolkien. Además, los protagonistas de Martin son estrictamente hombres, no hay trolls, ni hobbits, ni orcos. Con Martin existen algunas criaturas más allá del muro y se rumora que más allá de las ciudades libres hay más, pero no son protagonistas, sino que funcionan como rumores y tienen la consistencia de sueños, algo que podría emerger de las sombras, pero no protagonizan el core de su obra. Existe una reveladora entrevista que Martin tuvo con la revista francesa Lire en 2015, en la que revela que incluso dudó si debería incluir elementos mágicos en su obra, pero la autora Phyllis Einstein lo convenció de ello. Sí, he dudado un poco. Al principio, por ejemplo, la historia no iba a incluir dragones, y fue una vieja amiga, Phyllis Einstein, la que me convenció para ello. No me arrepiento, pero incluso entonces sabía que debía ser menos sobrenatural ese libro que mis historias previas. Añadí algo de magia porque creo que da poder a la historia, pero no me gustan las historias que la usan mucho, en que el héroe está atrapado pero solo tiene que usar un poder mágico para salir. Es francamente ridículo, así que decidí usar magia solo con cautela. Pero no quería confundir a los lectores haciéndoles pensar que creyeran que esto era ficción histórica. Por eso, los otros aparecen en el prólogo. Sabes que estás en un mundo extraño donde existe lo sobrenatural. Tras ello, podía ir a una trama más histórica con una serie de capítulos sin elementos mágicos. Poniente, a diferencia de la Tierra Media, es un mundo en el que ya no hay magia. Los dragones son un vestigio excepcional, pero la fantasía pura. Los relatos de criaturas sobrenaturales se catalogan como cuentos de niños y son realmente pocos quienes los toman en serio. Los personajes de Martin se mueven en circunstancias más parecidas a la Edad Media real que a la Tierra Media. Esta diferencia estructural entre las obras nos lleva a la siguiente. Mientras Tolkien se esfuerza en mantener distancia con la realidad objetiva e insistir en que su obra está más allá de las banalidades y caprichos de la historia de la humanidad, Martin se apoya cómodamente en ella. Martin se ha cansado de afirmar que un evento histórico fundamental para el desarrollo de su argumento fue la Guerra de los 100 Años protagonizada por Inglaterra y Francia, al igual que las Cruzadas y la Guerra de las Rosas, evento que pueden trazar una secuencia de disputas entre la casa Lancaster y York para obtener el trono de Inglaterra. Tolkien, por el contrario, negó vehementemente que su obra fuese un reflejo de la tensión geopolítica de su época y negó cualquier alegoría entre sus libros y hechos históricos, a pesar de las lecturas que vincularon sus relatos con la lucha contra el avance del nazismo. El gusto de Martin por la historia hizo toda la diferencia para su obra, de la misma forma en la que la ficción de Tolkien por la poesía y los mitos lo hicieron. Este arraigo con la historia y el esfuerzo de Martin para retratar controversias políticas, religiosas y económicas llevaron a la fantasía épica a otro nivel. Pero que Martin eche mano de violencia y sexo no significa que a Tolkien le temblaba la mano. Después de todo, estamos hablando de un hombre que estuvo en una de las batallas más sangrientas del siglo XX. No era ningún niño bonito y ñoño. Tolkien se alistó en el verano de 1915 con 23 años en los fusileros de Lancashire y estuvo en la batalla del río Somme en 1916. El primer día de combate murieron 19,000 soldados británicos y 38,000 fueron heridos. Tolkien conocía el horror de primera mano, pero él eligió crear historias que estuviesen por encima de la miseria humana, tal como los hobbits, los favoritos de muchos, un pueblo profundamente pacífico y amigable que, eso sí, tiene la entereza y la nobleza suficiente para enfrentar al mal. Otra de las diferencias diametrales entre Tolkien y Martin es la representación moral de sus personajes. Tolkien peca de dicotómico, en donde Martin consigue un rango de matices muchísimo más amplio. En una declaración a la revista Time, Martin mencionó que el cliché que Tolkien estableció, esa idea de un señor oscuro y sus malvados secuaces en manos de escritores menores a lo largo de los años y las décadas, no han ayudado al género. La batalla del bien y el mal es un gran tema para cualquier libro, y desde luego para uno de fantasía. Pero creo que al final, la batalla entre el bien y el mal se lucha dentro del corazón humano individual. Eso precisamente, esa idea de Martin es la clave. El bien y el mal es una lucha dentro del corazón humano. Todos los personajes de Martin son ambiguos y están llenos de contradicciones. Eso aporta una nueva dimensión estética y emocional a la que no estábamos acostumbrados en las épicas medievales ni en la fantasía clásica. El universo de Martin es más cercano a nosotros porque nos recuerda que todos los seres humanos somos capaces de acciones nobles y también de cosas horribles. Un mundo en tonalidades grises es paradójicamente más diverso. Si los límites entre el bien y el mal se difuminan, incluso los extremos del humano se encuentran entre sí. De ahí que veamos a personajes moralmente horribles tener actitudes heroicas y desinteresadas, o vemos personajes tradicionalmente bondadosos con actitudes déspotas y egoístas. Esta característica de los personajes también influye en la forma en la que se moviliza el argumento, porque son las decisiones de personajes volátiles las que mueven la trama. No existe ninguna certidumbre porque todo está sujeto a algo tan caprichoso como el comportamiento humano. Por el contrario,
contrario, Tolkien diseñó sus obras fantásticas para que fueran parábolas morales modernas, casi una historia de caballería contemporánea y con elementos mágicos. Por eso sus personajes están en función de razones más altas y abstractas que ellos mismos. De ahí que podrían parecer más rígidos, en tanto que tienes claro desde el principio quién es quién, casi como si no existiera un punto intermedio, y en ese sesgo entre ambos autores hay una enorme diferencia que enriquece cada una de sus historias de forma diferente. Finalmente, amigos mágicos, para reiterar la afirmación del inicio, las comparaciones entre producciones culturales son injustas. Lo que hizo Tolkien es inconmensurable y tenía bien claro lo que él quería hacer. La afirmación de que el medio es el mensaje aplica perfecto para él. La Tierra Media, más allá de las historias en ella, es su más grande legado. Consiguió lo que a culturas enteras les tomó siglos de historia, renovó los mitos de la humanidad y los heredó para nuestro beneficio. El esfuerzo y la imaginación invertidas en sus creaciones equiparan mitos fundacionales. Tanto es así que todas las historias de fantasías de él en adelante están bajo su sombra, y eso incluye a George R.R. Martin. El mérito de Martin fue renovar lo que parecía no tenía nada nuevo que mostrarnos. Presionó los límites y reveló que todas las historias pueden ser enriquecidas con las torsiones necesarias. Enriqueció el universo emocional y moral de la épica fantástica, y con las habilidades de quien escribe en los siglos XX y XXI ha sabido emocionarnos y cautivarnos como nunca. Que Tolkien inventara idiomas y Martin no sea lingüista no es la clase de parámetros bajo la que se pueden juzgar sus obras, ya que cada uno tenía una motivación diferente al crear la Tierra Media y Westeros. La mejor parte, amigos mágicos, es que no tenemos que elegir. Podemos disfrutar ambas obras y encontrar las coincidencias entre ellas y debatir sobre sus marcadas diferencias. Cada autor debe ser valorado en sus propios términos y sus particulares versiones. Y si quieren conocer más sobre lo que sucedió en el segundo capítulo de House of the Dragon, se los dejamos en las pantallas finales. Y recuerden, amigos mágicos, que las palabras son nuestra fuente más inagotable de magia.